Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 22, con guión de Jason Aaron y arte de Juan Ferreira. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Córdoba, Argentina. Superman piensa que la semana pasada, 800.000 páginas de los registros de Lazarus Corp fueron hechas públicas como parte de su audiencia de quiebra. Jimmy Olsen y los Omega Men las han estado revisando día y noche, y hace una hora encontraron una pista, una serie de laboratorios en Argentina, registrados como sin personal desde los años 40, pero que reciben entregas regulares de suministros químicos. Mientras lo vemos cayendo en picada, agrega que supo de inmediato que esa era la pista que buscaban y que Brainiac estaría ahí. Y así fue. Superman termina estrellado contra el suelo rocoso. Varios transeúntes se acercan, sorprendidos. Superman intenta orientarse mientras siente los huesos rechinar entre sí y la columna acomodarse de nuevo en su lugar. Aunque apenas puede hablar, en un esfuerzo por protegerlos, les dice que corran. La palabra apenas le sale de la garganta. De pronto, un estruendo sacude el lugar. El enemigo aterriza con violencia. Superman lo observa, impotente. Había venido buscando a Brainiac, pero lo que tiene delante no es Brainiac. La criatura mecánica le lanza un fuerte golpe, lanzándolo lejos. El impacto le fractura el pómulo y le sacude un ojo, dejándolo ciego por un instante. Los civiles no retroceden. Le gritan que pare, que lo deje en paz, pero la bestia mecánica atrapa a uno con sus extremidades articuladas y lo alza en el aire. Superman interviene y lo libera, sintiendo cómo se le astillan los nudillos con el impacto, mientras minas detonan a lo largo de su brazo. Con civiles por todos lados, entiende que el enfrentamiento no puede continuar ahí. Tiene que alejar a la criatura. Sujeta al enemigo con ambos brazos y alza el vuelo. Debe volar, a donde sea, solo volar. Pero con las justas puede levantarlo antes de que la criatura lo arroje de nuevo contra el suelo. Se pregunta qué ocurrió exactamente en ese laboratorio. ¿Qué fue lo que le hizo Brainiac? La bestia lo golpea otra vez, haciendo que trague asfalto y quizá algunos dientes. La piel se enfría mientras sus entrañas arden. Es una sensación que conoce. Lo sintió cuando Smith le disparó con la bala de kriptonita. Neutraliza momentáneamente a su atacante con su visión calorífica e intenta huir, pero no puede volar. Apenas puede mantenerse en pie. Su visión de calor está agotada. Todo está agotado. Está demasiado débil. Y hay civiles por todos lados. Se toma la cabeza y se dice a sí mismo que eso no es posible. Smith está muerto. Él lo vio morir. Como último recurso, menciona ese nombre, Smith. Christopher Smith, el Peacemaker. Le pregunta si es él. La criatura mecánica se detiene y revela su rostro, parcialmente orgánico, surcado por venas de energía verde, pero no dice nada, ya que un recuerdo le viene a la mente. Cuando Brainiac le preguntó si necesitaba reemplazarle los oídos también, porque no le respondió su pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Recuerda el dolor que sintió esa vez y, finalmente, reacciona. Le dice a Superman que su nombre es Metalo y vuelve a golpearlo otra vez, mientras le repite su nombre, ahora con más fuerza. En otra parte, escuchamos a alguien que advierte a todos que estén alerta. Faltan 3 minutos para llegar al infierno. En el pasado, una aeronave militar de Lazarus surca los cielos. La misma persona advierte que hay múltiples hostiles y que deben asumir que están en inferioridad numérica, por lo que pueden disparar a discreción. Le pregunta a Smith cuántas veces ha visto acción. Smith responde que esa será su primera vez. El comandante le pregunta si en la academia le explicaron para quién están combatiendo ahí fuera. Smith responde que lo hacen para Lazarus, pero el comandante lo interrumpe y le dice que esa es la respuesta del libro de texto. Combaten los unos por los otros y le ordena que lo siga. Cuando aterricen, todo será caos. Habrá una multitud gritándoles obscenidades, hasta las abuelitas, y puede que empiece a sentir que no sabe quiénes son los malos. Smith le responde con una pregunta. Entonces, ¿quiénes lo son? El comandante responde con una breve risa. Luego le da la bienvenida a los Peacemakers, mientras la nave se acerca a Metrópolis. Volvemos al presente. Superman piensa que le duele demasiado respirar, así que deja de hacerlo y concentra toda su voluntad en mover las piernas. Su único pensamiento es salir de la ciudad y alejarse de todos. Algunos civiles lo reconocen, pero pensaban que era más rápido. Metalo ataca de nuevo. Cada puñetazo que Superman recibe se siente como una bala. Balas de kriptonita. Recuerda que, durante el asedio de Smallville, Brainiac logró replicar los restos de Krypton y su radiación causa estragos en su cuerpo.
Los fundió en proyectiles y estos por poco lo matan. Mientras recibe más golpes que piñata en fiesta de cumpleaños, se pregunta dónde está la kriptonita ahora. Si acaso está dentro de su traje, porque se siente como si estuviera en todas partes. Intenta decirle a Smith que no tiene que hacer eso, pero otro golpe le calla la boca. Entonces, el sol asoma entre las nubes. Superman capta un destello de luz solar y sus células comienzan a recargarse. Los huesos se desplazan y se sueltan solos. La adrenalina se dispara por su cuerpo. Con energías renovadas, Superman lo comprende. Es ahora o nunca. Descarga cientos de puñetazos sobre Metallo en cuestión de segundos, generando una explosión de energía que sacude el entorno con un estruendo brutal. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo logra hacerle sangrar un hilito. Entonces Metallo escupe y la sangre impacta directamente en el rostro de Superman, quien lanza un grito de dolor mientras la sustancia arde como ácido sobre su piel. Superman comprende en ese momento que el peligro no viene del traje de Metallo, sino de él mismo. Christopher Smith es Metallo, el hombre con sangre de kriptonita. Volvemos al pasado. Smith, más joven, comienza su sesión con la inteligencia artificial de Brainiac, quien le pregunta qué parece estar perturbándolo. Smith responde que a veces, cuando mira a la multitud, ve el rostro de su padre y que quiere poner el cañón de su arma en esa cara. Brainiac lo interrumpe y dice que lo comprende. Lo que sigue es el informe clínico. El paciente está teniendo problemas de visión debido a un equipo defectuoso en la cabeza y prescribe un nuevo casco y el regreso inmediato al servicio. Smith le dice a la IA que no está escuchando y le pregunta si puede hablar con una persona. Le pide, además, que no lo obligue a volver allá afuera. Brainiac solo responde que la sesión de terapia ha concluido. De pronto, aparece la imagen de cuando Ra's al Ghul le disparó en la cabeza, dándole las gracias en nombre de Lazarus por su servicio. Volvemos al presente. Desde las alturas, Brainiac observa, felicita a Smith y le dice que se le ha dado algo que no todos reciben, otra oportunidad. Le pide que la aproveche, que por una vez en su vida intente hacer que alguien se sienta orgulloso. A ras del suelo, Superman, ahora recargado, detiene el ataque de Metallo, mientras le dice que su nombre es Smith, no Metallo, pero siente como su puño le quema los tendones y comienza a fundir los huesos de sus dedos. Superman contraataca con otro golpe, mientras le repite que su nombre es Christopher Smith. Siente que mencionar su nombre tiene un mayor efecto que los puñetazos, pero igual se los lanza. Sus dedos quedan rígidos, incapaces de abrirse, pero eso no importa, porque no necesita abrir el puño. Superman lanza otro golpe contra Metallo, mientras le grita que su nombre es Christopher Smith, que es de San Antonio, Texas. Metallo suelta un gruñido de dolor ante el contacto. Sin detenerse, Superman le recuerda lo que sabe de su historia. Cuando tenía 8 años, su padre entró a una sinagoga con un rifle. Lo dejó sentado en el auto y nunca regresó. Esa noche, él decidió que quería ser un peacemaker. Metallo responde que su nombre es Metallo, pero Superman sigue. Le dice que fue a Lazarus Corp buscando paz y que ellos le enseñaron a matar por ella. Cuando vuelve a llamarlo Christopher, Metallo lo interrumpe con un grito. Se toma la cabeza, confundido, y comienza a decir que su nombre es, pero se interrumpe con otro grito. Volvemos al recuerdo de cuando Brainiac le preguntó cuál era su nombre, pero esta vez Metallo supera el trauma, y cuando parece que finalmente va a decirlo, se detiene en seco y cae al suelo como una papa, o como un ladrillo, en palabras de Superman. Superman inmediatamente comprende que no respira, no tiene pulso, su corazón se ha detenido, está en paro cardíaco, necesita resucitación de emergencia. Volvemos al pasado. Brainiac lo saluda y le da la bienvenida de vuelta, recordándole que estuvo brevemente muerto. Le informa que Ra's al Ghul le disparó en la cabeza, como consecuencia de otra actuación mediocre. Sin embargo, como es generoso, en lugar de dejarlo morir, le ofrece una nueva oportunidad para demostrar que no es completamente inútil. Le explica que notará ciertos cambios en su cuerpo. Además de que ya no tiene piernas, le revela que la kriptonita sintética resultó ser inestable y los fragmentos de bala que quedaron alojados en su cráneo fueron absorbidos por su torrente sanguíneo, generando un efecto inesperadamente espectacular. En otras palabras, que le dispararan en la cabeza fue lo mejor que le pudo haber ocurrido. Smith, desorientado, le pregunta quién es él. Brainiac no responde de inmediato a esa pregunta. En cambio, rememora un recuerdo de su juventud, cuando tuvo una mascota, una cabeza en descomposición en realidad, que sin embargo consideraba como una mascota. Le puso el nombre de Metallo, y ahora ese nombre le pertenece a él.
Le pregunta si lo está escuchando y le ordena que le diga su nombre. Smith responde que no lo sabe, pero Brainiac vuelve a torturarlo mientras le dice que su nombre es Metallo y le repite la pregunta otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Si aprecias lo que hacemos en Diose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Miss Kitsune-kun. Volvemos al presente. Superman aplica 30 compresiones torácicas sobre el cuerpo de Metallo, seguidas de 2 respiraciones de rescate, tan fuertes como puede hacerlas sin destrozarle la caja torácica. La sangre de Metallo quema sus labios, le abre agujeros en los pulmones y siente uno desinflarse. Aún así, no hay pulso, así que se ordena a sí mismo continuar. Entonces, Metallo vuelve a la vida. Superman da gracias a Dios y le dice que se relaje, que ha tenido pero Metallo lo interrumpe con un golpe en la cara. Le grita que se llama Metallo y luego lo coge por el cuello y lo alza en vilo, repitiéndole que su nombre es Groot, Metallo. De pronto, lo suelta y lo lanza con fuerza hacia las alcantarillas bajo la calle, alejándolo de la luz solar. Superman comprende de inmediato la táctica. Metallo sabe que su poder proviene del sol. Al menos eso recuerda, así que se encargará de que recuerde el resto. Lo golpea en el rostro, diciéndole que su nombre es Christopher Smith. Metallo descarga otro golpe, respondiendo que es Metallo. Superman repite el lugar del nombre donde nació, San Antonio, y le dice que el nombre de su madre es Mary. Pero cada recuerdo viene con un precio. Cada puñetazo que le lanza hace que Metallo se enfurezca más y se vuelva más fuerte. Y cada golpe que Metallo le devuelve destroza otra parte de él. Le grita que su nombre es Christopher Smith, que era un Peacemaker. Hasta que lo mataron. Metallo lo arroja contra el suelo de la alcantarilla, pero Superman se levanta, completamente mojado, y le dice a Chris que él fue a su funeral. Con el cabello seco como por arte de magia kryptoniana, vuelve a golpearlo, mientras le dice que nadie de Lazarus fue al funeral, pero que él sí estuvo allí. Cargó su ataúd y le dijo a su madre que murió como un héroe. Superman piensa que cada palabra que pronuncia es una agonía, pero si deja de hablar, muere. Se ahoga en su sangre. Con los ojos hinchados y cerrados por los golpes recibidos, usa su visión de rayos X para ver a través de ellos y seguir adelante. Le dice que tiene la oportunidad de hacer que esa mentira que le dijo a su madre se convierta en verdad. Intenta decirle su nombre de nuevo, pero Metallo recuerda a Brainiac y le responde otra vez que se llama Metallo. Pero Superman replica que es Smith, que en su lápida está escrito Christopher Smith. Metallo recuerda cuando le dieron la bienvenida a los Peacemakers como Smith, pero luego evoca nuevamente a Brainiac y se lo grita nuevamente a Superman, junto con otro golpe. Superman piensa que está muerto de tanto golpe, pero luego recuerda que si estuviera muerto no le dolería tanto y se le pasa. Le dice a Metallo que su madre murió hace 3 semanas, que él estuvo con ella y que ella pensó que era su hijo. Le dijo cuánto lo amaba, cuán orgullosa estaba del hombre en que se había convertido. Finalmente, antes de que Metallo lo estrangule, le confiesa que la última cosa que su madre escuchó fue su voz diciéndole que su hijo también la amaba a ella. Las palabras de Superman finalmente atraviesan la coraza de Metallo, lo suelta y menciona a su madre para luego caer de rodillas. Por fin recupera la cordura y recuerda el nombre que su madre le dio, diciéndolo en voz alta, Christopher Smith, para luego cubrirse el rostro con ambas manos. Desde las alturas, Brainiac observa. Superman mira hacia arriba y lo escucha preguntar si Metallo está llorando. Añade que los hombres de hoy son una decepción, pero que hay miles de millones más de donde vino, y abandona el lugar. Superman observa cómo Brainiac se aleja y recuerda todo lo que representa ese ser. El lunático que le ha causado tanto sufrimiento desde que llegó a la Tierra, que ha asesinado y torturado a innumerables personas durante décadas. Cada fibra de su ser quiere perseguirlo, aunque apenas puede mantenerse de pie. Pero no lo hace. Se acerca a Chris y le dice que todo está bien, que no está solo. Smith se pone de pie y Superman le pone la mano en el hombro, mientras piensa que Brainiac correrá y se esconderá, que se refugiará en otro agujero, pero que lo encontrará sin importar lo que cueste, y que no le importa quién sea. No podrá escapar de los brazos de Superman. Smith tampoco puede hacerlo, o no quiere, porque se le ve muy tranquilo apoyado en el pecho de Superman, quien le acaricia la cabeza y lo abraza con ternura, mientras los pájaros trinan
y el sol ilumina sus reflejos en las pestilentes y turbias aguas de la alcantarilla. No esperaba que este número se metiera tanto con Christopher Smith. Desde fuera parece una pelea larguísima entre Superman y Metallo, llena de golpes brutales y momentos en los que uno ya piensa que Superman no debería ni poder levantarse. Pero el verdadero combate no está ahí. Superman no intenta derrotarlo, intenta hacer que recuerde quién es, y eso cambia por completo la escena. Esta versión de Metallo me encantó. Puede que sea pronto para decirlo, pero fácilmente podría convertirse en una de mis favoritas. El diseño ya impone bastante, pero lo de tener kriptonita corriendo por la sangre lo vuelve todavía más peligroso y desagradable. No es una piedra en el pecho que Superman puede arrancar y listo. Todo su cuerpo es el arma. Aún así, lo más duro no es eso, sino ver cómo Brainiac lo fue rompiendo de a pocos. Brainiac está horrible en el mejor sentido. Cada vez que aparece, hay algo enfermizo a su alrededor, pero no necesita hacer extensos discursos para dar miedo. La manera en que trata a Christopher como si fuera una pieza defectuosa, lo tortura, lo reconstruye y luego decide cómo debe llamarse, dice todo sobre él. Incluso cuando Christopher por fin llora y recuerda a su madre, Brainiac solo se burla. No hay nada humano ahí. Y visualmente el número está increíble. La lluvia, el cielo gris, el traje de Superman cada vez más destruido, los golpes rapidísimos y toda la parte de las alcantarillas hacen que la pelea se vea agotadora y dolorosa. Hay páginas en las que casi se puede sentir el peso de cada impacto. Y ese abrazo final se llevó todos los aplausos. Este Absolute Superman llevó lo del poder del amor a otro nivel, y lo más raro es que no me molesta. Lo están quemando por dentro, le están rompiendo el cuerpo, y aún así sigue hablándole a Chris. Hasta cuando tiene la oportunidad de perseguir a Brainiac, decide quedarse con alguien que necesita ayuda. Ahora quiero ver qué pasa con Christopher después de recuperar su nombre, y si se volverá su aliado, porque una cosa es recordar quién era, y otra muy distinta, escapar de todo lo que Brainiac hizo con él. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.